Buenas tardes o buenos días a todos, dependiendo del lugar donde os encontréis. Os damos la bienvenida a este seminario web que lleva por título Utilidad y aplicaciones de NetAMH Plus IBV, software para la valoración biomecánica de la marcha. Este será impartido por don Ignacio Bermejo y la doctora Francisca Pedro. Ignacio es ingeniero y director de innovación en el Instituto de Biomecánica de Valencia. Ha trabajado como investigador en el desarrollo de productos sanitarios y actualmente es el director de innovación del área de rehabilitación y valoración biomecánica en el IBV. Además, es miembro del Centro de Investigación Biomédica en Red, Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina y es vocal de la Sociedad Española de Biomecánica Médica. Hasta la fecha ha colaborado en la publicación de más de 50 artículos y libros y ha contribuido en 24 congresos y jornadas. Por otra parte, ha participado en más de 23 proyectos de I+D+I, financiados en convocatorias públicas, tanto nacionales como internacionales, y ha colaborado en 44 proyectos de desarrollo de producto sanitario para empresas privadas. Francisca es licenciada y doctora en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universitat de Valencia. Es especialista en Medicina Física y Rehabilitación. Actualmente desarrolla su actividad como investigadora senior en el IBV. Ha participado en un amplio número de proyectos, tanto nacionales como europeos, y tiene una amplia experiencia en la puesta a punto de metodologías para la evaluación funcional de personas con instrumentación biomecánica, incluyendo marcha humana y equilibrio, entre otras funciones. Esperamos que este seminario sea de vuestro interés y os animamos a participar activamente en él formulando preguntas. Al finalizar la sesión hemos reservado un espacio en el que podréis hacernos llegar dichas cuestiones. Podéis ir dejándolas en el bloque de preguntas y respuestas durante toda la sesión. Ignacio, te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, gracias Raquel por la presentación. Gracias a todos por participar en este seminario, en este webinar. Dejadme un segundo que comparta pantalla. A ver. ¿Podéis confirmar, Raquel, que se ve bien? Todo bien. Muy bien, fantástico. Pues nada, yo solo quería daros la bienvenida a todos a este webinar y hacer una breve introducción. Tenéis también mi correo electrónico más abajo y luego lo dejaré en el chat por si tenéis alguna cuestión pues, a posteriori que queráis compartir conmigo. Y bueno, pues por si alguno de vosotros no conoce cuál es la actividad del IBV, deciros que somos un centro tecnológico, que tenemos más de 40 años de experiencia en innovación relacionada con el campo de la salud. En él participamos pues, 170 profesionales de distintas áreas como la medicina, la ingeniería, la matemática, la sociología, etcétera, etcétera. Y desarrollamos pues, más de 300 proyectos al año en temáticas pues, como los productos sanitarios, productos para prevención, productos para el cuidado de la salud, etcétera. Quería también comentar muy brevemente pues, por qué el análisis biomecánico pues, puede ser de utilidad, y yo creo que esta slide pues, puede ayudarme a ejemplificar de una manera sencilla, ¿no? Al final, la estrategia de movimientos que seguimos las personas, o el patrón de movimientos, como lo llamamos nosotros, van a depender de nuestras condiciones, de las condiciones intrínsecas o extrínsecas. Pues, por ejemplo, tenemos tres corredores diferentes, pues van a desarrollar patrones de carrera distintos en función de su entrenamiento, de sus características intrínsecas, como puede ser pues, el índice de masa corporal, la altura, etcétera, o incluso el tipo de equipamiento que estén utilizando. Estos patrones de movimiento que desarrollamos de manera distinta no solo se ven en el campo deportivo, sino en el campo clínico también es muy evidente, ¿no? Aquí os muestro algunos resultados de uno de los papers que publicamos relacionados con la evaluación del síndrome del latigazo cervical, y en este caso estuvimos comparando bases de datos de sujetos sanos, controles, de sujetos que sufrían pues, este síndrome del latigazo cervical y de sujetos que trataban de simular este síndrome, ¿no? Trataban de simular un daño. Y pudimos evidenciar que, a pesar de que a través de las herramientas de evaluación clínica habituales, pues los profesionales sanitarios no eran capaces
de distinguir entre estos grupos, pues a través del análisis biomecánico sí que éramos capaces de hacer esto. ¿Por qué? Pues porque los sujetos que sufren una patología realmente tienen un biofeedback real, que es la propia limitación funcional o el dolor, que de alguna manera les hace desarrollar un patrón de movimientos que va a ser distinto al de las personas que no sufren esta limitación, ¿no? Y por eso, a través del análisis biomecánico, pues sí que vamos a ser capaces de distinguir entre los sujetos control, entre los pacientes y entre las personas que de alguna manera tratan de simular un daño, ¿no? En esencia, por eso es por lo que utilizamos la valoración biomecánica, pues en el contexto del control evolutivo de los pacientes. Es importante tener en cuenta también para qué queremos realizar análisis biomecánico, ¿no? Si queremos trabajar en el campo de la investigación, vamos a necesitar tecnologías muy potentes y flexibles, y si estamos trabajando en un contexto asistencial en el que el tiempo es esencial, es decir, el tiempo dedicado a las pruebas, necesitamos pruebas que sean sencillas, que sean ágiles y que me ayuden a tomar decisiones, entonces en ese caso vamos a necesitar otra clase de tecnologías. Hoy vamos a centrar este webinar en tecnologías centradas fundamentalmente en la práctica asistencial, pero por supuesto si alguno de vosotros pues tenéis interés en el campo de la investigación, como decía, nos podéis escribir y a posteriori podríamos hablar de esto. Entonces vamos a hablar de NEDA-MH+, que está embebido dentro de lo que nosotros llamamos el laboratorio de valoración biomecánica. ¿Para qué utilizamos el laboratorio de valoración biomecánica? Pues fundamentalmente lo que buscamos es que ofrezca información útil para la toma de decisiones, que ofrezca resultados que sean objetivos y que, como decía, pues sea eficiente en la práctica clínica, que sea ágil y, por tanto, pues sea rentable, ¿no?, el uso de esta clase de pruebas. Para lograr estos objetivos, lo que hacemos fundamentalmente es, primero, asesorar en lo que es la instalación de este equipamiento, por ejemplo, la sala, el personal necesario, etcétera. Ponemos a punto toda esa tecnología, capacitamos a los profesionales que tienen que ejecutar las pruebas e interpretar los resultados. Una vez este laboratorio ya se ha lanzado, ya empieza a ejecutar pruebas, es cuando ofrecemos asesoramiento tanto clínico como técnico, pues para ayudar a ejecutar adecuadamente las pruebas, interpretarlas, etc. Realizamos auditorías anuales para garantizar que los resultados son adecuados y que se preparan los informes de manera apropiada, y por supuesto actualizamos pues anualmente las prestaciones de estos laboratorios. ¿Cómo funciona un laboratorio de estas características? Aunque mi compañera Paqui lo comentará con mayor detalle, pues se ejecuta un protocolo, que en este caso está predefinido, nosotros explicamos cómo hay que realizar ese protocolo. Una vez se realiza ese protocolo de manera automática, en tiempo real y no manipulable, se obtienen resultados, estos resultados se comparan con bases de datos y se genera un informe automático. Todo esto, como digo, se realiza en tiempo real y de manera automática, y una vez tenemos ese informe automático es cuando lo que queda pendiente es realizar lo que nosotros llamamos una interpretación clínica o un informe clínico, y en ese caso pues también ofrecemos asistencia pues para interpretar de manera apropiada los resultados que se obtienen. Esta aproximación pues la hemos desarrollado pues para valorar el raquis cervical, el hombro, raquis lumbar, la mano, la marcha, el equilibrio, funciones como subir y bajar escaleras, el equilibrio también monopodal, el codo, que lo hemos lanzado hace poquito, etcétera, ¿no? Y ¿con qué clase de entidades pues estamos utilizando este tipo de tecnologías? Pues con las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en España, que de hecho utilizan esta tecnología pues 12 de las 19 que operan en España, que son aseguradoras de riesgos laborales, para que me entendáis las personas que venís de otros países. También utilizan estas tecnologías pues más de 190 hospitales y clínicas para hacer control evolutivo y evaluación de la discapacidad, y también en centros de investigación, tanto españoles como de otros países de Latinoamérica, ¿no? Además de esto, también estamos desarrollando distintas colaboraciones con sociedades científicas de distintos países, con las que pues, estamos colaborando en proyectos, capacitaciones, etcétera. ¿Por qué hemos desarrollado esta solución, ¿no?, que llamamos MH+? Pues fundamentalmente porque diseñamos hace ya bastantes años una prueba para valorar la marcha a partir de evaluación de fuerzas,
y no teníamos una prueba definida pues, para incorporar a la evaluación de la marcha la información cinemática y DMG. Sí que lo podíamos hacer a partir de pruebas dirigidas a la investigación, pero no disponíamos de una prueba ágil y sencilla pensada para la práctica clínica, ¿no? Y eso es AMH+, ¿no? Una prueba que, como os explicará mi compañera Paqui, pues incorpora 3 tipos de informaciones distintas, pero en muy poquito tiempo pues, ofrece resultados para la ayuda de toma de decisiones. No nos vamos a quedar aquí, de hecho estamos ya desarrollando proyectos en los que estamos integrando, en este caso, la inteligencia artificial en pruebas de evaluación biomecánica, pues para ofrecer información complementaria para la ayuda de la predicción de resultados terapéuticos, para la ayuda de interpretación de resultados y también pues, para poder obtener resultados fiables a partir de tecnologías sencillas de análisis, y seguro que en breve pues, os podemos enviar más información. Y con esto, pues nada, reitero mi agradecimiento por vuestra asistencia a este webinar y le doy paso a mi compañera Paqui pues, para que hable en más detalle de esta aplicación NedaMH+. Así que Paqui, cuando quieras. De acuerdo, muchas gracias, Nacho. Voy a compartir yo ahora pantalla también. Ya la vemos, ¿Vale? Paqui. Sí, la estáis viendo de forma correcta. Sí. Vale, pues nada, buenas tardes y gracias por asistir a este webinario sobre NedaMH+. Y bueno, pues el objetivo de mi charla es presentarles nuestra experiencia en el uso de esta aplicación para la evaluación biomecánica de la marcha desde el punto de vista de una herramienta clínica que, unida a la exploración física, pues permite profundizar tanto en los trastornos de la deambulación como en su manejo. Este es el guión que voy a seguir, ¿vale? Y voy a dividir la charla pues, en 3 apartados principales, dejando para el final pues, las preguntas que puedan haber surgido pues, tanto para Nacho como para mí, ¿vale? Las preguntas que os surjan. Para empezar, empiezo con una pregunta. Se pueden ustedes preguntar, ¿por qué me puede servir la valoración biomecánica de la marcha a través del NedaMH+? Bueno, pues quiero decir que por 3 aspectos claves que destacan con esta aplicación. Uno, porque con el análisis dinámico que realiza se aporta información sobre la fuerza de reacción que se genera con la pisada en la fase de apoyo de la marcha. Esta información es importante pues, para conocer cómo es el apoyo y cómo se prepara el miembro inferior para el avance. Además, el análisis dinámico permite también conocer las asimetrías que hay entre las fuerzas, considerando que en una marcha normal las fuerzas de apoyo pues, son bastante simétricas y la velocidad es rápida. En cambio, cuando nos encontramos con una marcha patológica, pues la velocidad ya disminuye, las fuerzas son menores y empiezan a haber diferencias o asimetrías entre dichas fuerzas. El segundo punto es porque el análisis de la movilidad articular va más allá del análisis observacional. Muchas veces se nos escapan cosas. Y por ello, pues analiza este sistema cómo camina una persona, aportando una información más objetiva sobre el movimiento articular en el plano sagital durante todo el ciclo de marcha. Desde el punto de vista clínico, este análisis pues, permite conocer cuál es el patrón de movimiento de cada articulación del miembro inferior en cada fase de la marcha, es decir, la fase de apoyo y en la fase de oscilación. Y además pues, nos permite así, con esa información, pues, poderlo relacionar con alteraciones estructurales, neurológicas o musculares que pueda tener el paciente. Además, este análisis cinemático permite también objetivar la ejecución de algunos de los mecanismos de optimización de la marcha, como puede ser el flexo de rodilla al inicio del apoyo para controlar el desplazamiento del centro de gravedad o bien la acción de los rodillos del pie. Y por último, el tercer punto que quería destacar de por qué es interesante, pues es el tema o el caso de que podemos utilizar análisis con electromiografía de superficie. Este análisis lo que va a permitir es conocer cualitativamente el comportamiento de activación muscular en cada fase de la marcha. Y en concreto, lo que nos aporta es información sobre si el músculo seleccionado se activa en el momento de la marcha que le toca en su momento, ¿no? O a qué nivel de actividad es el al que nos estamos refiriendo, es decir, qué nivel de actividad es el que tiene. Y toda esta información, ¿qué aporta al final al clínico? Pues lo más importante en una exploración, aporta objetividad.
y la objetividad siempre ayuda más en la toma de decisiones. En resumen, en esta diapositiva lo que tienen es un listado de la información que aporta una valoración realizada con EDAMH Plus, para ayudar a entender así los déficits funcionales de la persona. Pues, por ejemplo, tenemos la información, como decía antes, de fuerza, de movilidad, de activación muscular, parámetros espaciotemporales, rangos, pero quiero aprovechar también para resaltar dos cosas importantes. Que EDAMH Plus compara la mayoría de resultados que ofrece con bases de datos propias, ¿vale? Bases de datos de normalidad, y que además ayuda a clasificar la funcionalidad de la marcha de los pacientes en base a un índice dinámico y un índice cinemático final. Y esto luego lo podrán ver a través de los casos clínicos que les he preparado. Si tengo también que hablar de los beneficios que nos ha aportado el uso de esta aplicación, pues destacaría que, pues, como también decía mi compañero Nacho, que es una aplicación pues, de uso intuitivo que permite medir dinámica, cinemática y con electromiografía de superficie, que aporta también un método de medida de la marcha que es válido, que utiliza un protocolo que es ágil y que realiza además una selección automática de la información más relevante, pues para hacer un análisis funcional a través de unos índices de valoración de sencilla interpretación. Para obtener estos beneficios, el procedimiento de valoración que seguimos pues tiene que ser, como ya lo he comentado, pues muy ágil, ¿no? En la imagen tienen ustedes un ejemplo de lo que tardamos nosotros como media en hacer una valoración y obtener un informe automático con los resultados. Yo creo que más o menos podría calcular pues un promedio de unos 35 o 40 minutos para aplicar el protocolo completo, es decir, si utilizamos la electromiografía de superficie, y podría rondar más o menos también unos 25 minutos, luego también depende del tipo de paciente, pero si solamente se hace una medida dinámica y cinemática. La tecnología que utiliza EDAMH Plus son, pues, por un lado, plataformas de fuerza para registrar las fuerzas que se producen durante la fase de apoyo del ciclo de la marcha, un equipo de fotogrametría que está formado por 8 cámaras que permiten grabar y analizar el movimiento y un sistema de electromiografía de superficie. En nuestro caso, utilizamos un equipo de Noraxon, pero existen también otros equipos de electromiografía que pueden ser compatibles con el EDAMH Plus. Y ahora pues vamos a ver cómo sería un proceso de valoración. Entonces, fijaros que aquí tenemos la imagen, es una imagen, un pantallazo de la aplicación, pues esta aplicación nos va a ir guiando a través de diferentes pasos para completar esta valoración. Lo primero que se hace es registrar los datos del paciente, pues por ejemplo, la edad, el peso, la altura. Lo siguiente, si queremos hacer un análisis cinemático, es instrumentar con marcadores al paciente siguiendo el modelo biomecánico que tiene implementado. Quiero hacer aquí un inciso y explicar que cuando se desarrolló esta aplicación, como decíamos también antes, que queríamos pues, que fuese una aplicación pues, bastante ágil y rápida en utilizar, pues lo que estuvimos haciendo fue consultar sobre los modelos biomecánicos más utilizados en la comunidad científica para el análisis de la marcha. Esta búsqueda al final nos indicó que los modelos habituales, pues bueno, se encontraban algunos problemas de precisión, sobre todo en la información que aportaban del plano transverso y el plano frontal, ¿vale? Llegando incluso pues, a tener algunos errores a nivel de grados o, lo más importante también, requiriendo tiempos de instrumentación que superaban los 20 o 25 minutos. Era un poquito más complicado. Entonces, por esta razón, se apostó por utilizar en EDAMH Plus un modelo PIR simplificado con el que se conseguía tener precisión en el plano sagital, utilizar un número de marcadores muy pequeño, en concreto se utilizan 10 marcadores, ¿vale? Entre pie, rodilla y a nivel de cadera. El protocolo de instrumentación pues, puede ser muy rápido por la fácil localización de los puntos anatómicos en los que situar los marcadores y al final pues, tener un modelo que pudiese ser escalable. Esto quiere decir que ya está implementado de forma que en un futuro pues, podamos incluir otros planos de medida o bien la cadena cinemática, también el análisis cinemático de miembros superiores y de tronco. Y por último, y de forma opcional, está la instrumentación para electromiografía de superficie. EDAMH Plus lo que hace es una propuesta de instrumentación siguiendo las indicaciones de la seña.
y se seleccionan para esta medida 4 músculos, que son pues, el recto femoral, el semimembranoso, el tibial anterior y el gemelo interno, y se hace esta selección muscular porque es importante a nivel de su activación durante el ciclo de la marcha y porque se tratan también que son músculos, que son superficiales, que son fáciles de localizar y por lo tanto también de instrumentar. Ya tenemos instrumentada a la persona, ¿no? Pues una vez instrumentada pasamos entonces a la fase de valoración, es decir, vamos a realizar la medida. El protocolo utilizado con NMH Plus es similar al que utilizan la mayor parte también de los estudios científicos, que es pues, bueno, pues andar por un pasillo de marcha en un laboratorio a una velocidad confortable para el paciente, se puede hacer calzado, descalzo y adquirir por lo menos 6 pisadas de cada uno de los pies. Aquí en este punto, puesto que no pueden estar ustedes aquí conmigo, bueno, o en el laboratorio del Instituto de Biomecánica, lo que voy a hacer es llevarles a través de un vídeo a este laboratorio de nuestro centro para que vean cómo se desarrolla el protocolo en uno de nuestros pacientes, ¿vale? Es un vídeo pues muy cortito y el caso concreto que he traído es el de una persona que valoramos de 57 años con antecedente de ictus y que tenía, por lo tanto, como secuela una hemiparesia izquierda. En el vídeo pues sale una compañera mía, María José Vivas, que vemos cómo le va a dar una serie de instrucciones al paciente. Pues ya estamos preparados para la grabación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es decirle al paciente lo que tiene que hacer. Entonces, Vicente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Caminar por este pasillo, ¿vale? Hasta aquel cono. Allí te darás la vuelta y esperarás a que te demos indicaciones para volver, ¿vale? Lo vamos a repetir muchas veces, así que adelante, venga, vamos allá. Yo. Sorry. Vemos, el paciente pisa en la plataforma y además el paciente pues está instrumentado porque se le está haciendo un análisis de tipo dinámico para conocer las fuerzas de reacción y de tipo cinemático también para ver la movilidad que tiene a nivel de los miembros inferiores. Luego, si nos da tiempo, en los casos clínicos veremos también el resultado de este paciente. Muy bien, pues una vez ya registrada la medida, pensemos que este era nuestro paciente y que hemos registrado esas pisadas, pues aparece esta ventana de visualización de los registros individuales, ¿vale? Que permite ver la información dinámica, tendríamos las fuerzas de reacción, la información cinemática y de electromiografía, y luego también el vídeo que podíamos haber grabado junto con la marcha. Esta parte es importante o este chequeo es fundamental para revisar y ajustar parámetros de análisis que garanticen así los buenos resultados de la valoración. A continuación se pasa a la ventana de visualización de todos los registros, lo que permite de un vistazo verificar que las pruebas se han realizado a una velocidad similar, ¿vale? Aquí tenemos una gráfica que nos indica cómo ha sido la velocidad en cada uno de los registros que se han realizado y además nos permiten también, viendo todas las repeticiones, comprobar que todos los registros son coherentes y válidos para su posterior análisis. Dentro del proceso y una vez verificado que el registro ha sido correcto, se pasa ya al apartado de visualización de los resultados obtenidos. En esta ventana se muestra, pues por aquí tenemos las curvas promedio de las fuerzas de apoyo en los 3 ejes y luego tenemos las curvas promedio de los ángulos de cadera, de rodilla y de tobillo en el plano sagital y la curva promedio del ángulo del paso. Todos estos resultados son comparados con bases de datos de normalidad que se representan con esta banda verde que pueden ver ustedes en la imagen. Además, como pueden ver en esta parte inferior izquierda de la imagen, se muestra también un gráfico de barras que sintetiza información relevante en relación a la similitud entre el patrón de movilidad de la articulación estudiada y el patrón de movilidad normal que le sirve de referencia, que sería esta banda verde que tenemos en la imagen, y por otro lado la simetría o similitud de movilidad entre ambas articulaciones, ¿vale? En este caso, la simetría nos la representa con la barra gris y la similitud con el patrón de normalidad nos lo representa con la barra azul. ¿Qué quiere esto decir? Que cuando se asemeja nuestra marcha a nivel cinemático bastante a un patrón normal, estas barras de aquí, de estas gráficas, pues las tendríamos que encontrar de forma muy bajita, ¿vale? El resultado que representan estas barras las calcula el NMH Plus a través de un indicador muy conocido en el análisis de marcha, como es el GVS o el Gait Variable Score.
Y por último, dentro del proceso, si se ha realizado el análisis utilizando la electromiografía de superficie, se obtiene un resultado a través de gráficos de este tipo. Como pueden ver, es un resultado cualitativo en el que se ve el comportamiento de activación muscular en cada fase de la marcha, de forma que el sombreado que pueden ver en cada una de las gráficas representa el momento en el que tiene que estar activado el músculo seleccionado. Pues, por ejemplo, si cogéis esta gráfica, que es el tibial anterior derecho, en esta parte de aquí está el músculo activado porque controla la caída del pie en flexión plantar, en el momento del contacto inicial. Entonces, este resultado al final nos aporta información sobre si el músculo seleccionado se activa en el momento correcto, el momento del ciclo de la marcha que le toca, y además nos dice, por la intensidad de la señal, por la altura de la señal, qué nivel de actividad es el que tiene. Hasta ahora lo que les he estado mostrando han sido resultados gráficos, pero deben de saber también que la aplicación ofrece también datos numéricos sobre los parámetros más utilizados en bibliografía para evaluación de la marcha. Pues, por ejemplo, ángulos en postura neutra, valores normalizados de las fuerzas de reacción, los parámetros espaciotemporales e índices funcionales tanto dinámicos como estáticos. Y como parte final del proceso y de forma concluyente, el sistema valora la funcionalidad global del paciente tanto desde la perspectiva cinemática, es decir, teniendo en cuenta el patrón de movilidad articular y simetría del mismo, como desde la perspectiva dinámica, ¿vale? En la que se tiene en cuenta la información de las fuerzas de reacción, de la velocidad y la diferencia que ha habido en el tiempo de apoyo. Con estos índices se considera que el paciente tiene una alteración funcional cuando la valoración cinemática o la valoración dinámica se ve alterada, es decir, cuando en alguno de estos índices obtenemos una puntuación por debajo del 90%. Y al final de todo esto se genera un informe con los resultados que se puede guardar tanto en formato PDF como en formato Word. ¿Vale? Hasta ahí tendríamos todo el proceso de valoración. Y ahora ya sí que quiero pasar a mostrarles algunos ejemplos de uso, pues a través de casos clínicos a los que se les ha aplicado este método de valoración. Un poco en estos momentos Raquel me dará un toque de aviso, ¿vale? Porque tengo preparados pues bastantes casos clínicos, pero pues acaso nos pasamos del tiempo. El primer caso que les he traído es el de una mujer de 32 años que es profesora de windsurf y además era monitora de yoga. Sufrió una contusión de cuádriceps derecho con la tabla de windsurf, ocasionándole una rotura de fibra muscular. Como consecuencia de esta lesión, la paciente pues, tuvo un síndrome de dolor regional complejo, acabando con dolor y limitación de la movilidad en la rodilla derecha. Y en el momento de la valoración pues, persistía esta limitación de la movilidad de la rodilla, ¿vale? Hay un flexo de la misma y además pues, un dolor pues, cuando realizaba el apoyo. En este caso en concreto se realizó un análisis de marcha tanto dinámico, cinemático y con electromiografía de superficie. Aquí tenemos los resultados dinámicos. Un momento. Vale. Aquí tenemos los resultados dinámicos. En la gráfica superior se muestra, la que estoy señalando, la superposición de los registros de las pisadas. En ella se ve que existe diferencia en el tiempo de apoyo, ¿vale? Vemos aquí diferencia entre las líneas naranjas y las líneas moradas, siendo menor el tiempo de apoyo del lado lesionado, ¿vale? Que está representado por esta línea naranja. Esto es compatible con una marcha claudicante. En estas gráficas inferiores se está mostrando el promedio de los diferentes componentes de la fuerza de reacción en las pisadas registradas, componente antero-posterior, el medio lateral y el vertical de esta fuerza de reacción, junto con el patrón de normalidad que sirve de referencia. Y hago aquí referencia, en este caso, a esta banda verde. Aquí lo que podemos ver es que existen algunas asimetrías de fuerza en los tres componentes. Fijamos, por ejemplo, las fuerzas mediolaterales, cómo se diferencian las que se producen con el apoyo del lado derecho, que está representado en naranja, con respecto a las del lado izquierdo. Si analizamos entonces los datos cinemáticos que hemos obtenido, destaca como hallazgo principal, aquí en esta gráfica, el flexo de rodilla mantenido durante toda la fase de apoyo del miembro inferior derecho, ¿vale? Estaríamos en esta parte de la gráfica. Y este dato es un dato que se registra y es coherente con la exploración física que teníamos de la paciente y que hemos nombrado.
Este tipo de marcha, el flexo de rodilla, lo que hace es provocar una dificultad para el apoyo plantígrado de dicho lado, con lo que se objetiva, y nos vendríamos entonces ya aquí a la gráfica del tobillo y lo podemos ver, un inicio del apoyo, en este caso estaríamos aquí, con el pie en equino, ¿vale? Manteniendo además el tobillo durante la fase media de apoyo en una posición neutra. Entonces, no hay pendiente como lo vemos en esta parte de la curva. Entonces, ¿qué es esto? Aquí tenemos el efecto secundario que le está produciendo esta alteración del flexo de rodilla en la marcha. En esta imagen tenemos la representación gráfica en grados, como decía antes, del alejamiento del patrón de movilidad del miembro inferior de la paciente con respecto al patrón normal de movilidad. Decíamos, la representaban las barras azules y de simetría que lo representaban las bandas grises. En este caso, las barras más altas destacan y cuantifican el alejamiento del patrón normal de movimiento y de asimetría, estaríamos aquí, en la articulación de rodilla, justificado por los hallazgos que hemos visto antes en las gráficas cinemáticas, en las gráficas de movilidad. Con respecto a los parámetros espaciotemporales, pues destacar que la paciente realiza una marcha pues a una velocidad normal, más o menos buena, con una cadencia también buena y con una diferencia que la tendríamos aquí, donde la encuentro, diferencia en el tiempo de apoyo que la hemos visto antes o previamente a nivel de la gráfica. Además, dentro de estos parámetros, pues por las deficiencias de movilidad de la rodilla encontrada que hemos visto antes, pues nos encontramos también que hay una asimetría en la longitud del paso, ¿vale? Siendo menor la longitud del paso derecho. Y a nivel de la electromiografía que hicimos, pues en este caso únicamente instrumentamos el tibial anterior y el gemelo interno de forma bilateral. Y lo que destaca sobre todo es una falta de activación del tibial anterior al iniciar la pisada, ¿vale? Que sería aquí cuando se produce el contacto inicial del pie. Y esta inactividad se encuentra justificada por la necesidad del tibial anterior de facilitar ese apoyo en equino para así poder conseguir alargar la longitud del miembro que está realmente acortada por el flexo de rodilla en esa fase de la marcha. Por último, el resultado final de la valoración de marcha se muestra a través de los dos índices, el cinemático y el dinámico, y en este caso los dos índices con este resultado están alterados, con lo que nos encontramos ante una marcha pues, funcionalmente alterada, tanto desde el punto de vista del movimiento. Ya hemos analizado los trastornos que afectaban principalmente a rodilla y de forma compensatoria al tobillo, con ese inicio, ese contacto en equino, y como también se produce en esta parte dinámica, cómo esas alteraciones están produciendo una alteración de las fuerzas, por lo tanto, este déficit es consecuencia de esa alteración. Este segundo caso es el caso de un varón de 39 años que tuvo un aplastamiento del miembro inferior izquierdo y, por lo tanto, una lesión del nervio ciático popliteo externo izquierdo. Presenta un pie caído durante la marcha debido a la debilidad que tiene de los flexores dorsales y se decide, por tanto, utilizar una ortesis como tratamiento. En este caso en concreto se realizó un análisis de la marcha dinámico y cinemático para valorar el efecto de la ortesis antequino durante la deambulación. Aquí tenemos de nuevo los resultados del análisis dinámico y con respecto a las fuerzas de reacción registradas, pues vemos que no es como antes, no se está viendo una diferencia en el tiempo de apoyo entre ambos miembros inferiores, ¿vale? Y luego también a nivel de las fuerzas, pues vemos que no hay asimetrías importantes en las fuerzas de reacción, alcanzan sus picos máximos, más o menos aquí, por ejemplo, podría destacar un poco más disminuido el pico máximo en el momento del despegue, ¿no? Como mucho, pero bueno, no hay asimetrías o no hay déficits que a simple vista parezcan muy importantes. En los resultados cinemáticos, lo que nos destaca, si venimos aquí, es esta parte de aquí. Estamos en la fase de oscilación, en la gráfica del ángulo del tobillo, ¿vale? En el plano sagital, y aquí tenemos una caída del pie, ¿no? Una caída o una posición del pie en flexión plantar. Y como de forma secundaria o compensatoriamente a este déficit que tiene del control del pie, nos venimos a la gráfica de la rodilla y podemos ver cómo lo que está realizando es una extensión de la rodilla, es como un lanzamiento de la pierna para realizar esta
Aquí estaríamos en esta parte de la gráfica, esta hiperextensión de la rodilla en la fase de apoyo para facilitar ese inicio del contacto y, por lo tanto, esa fase de apoyo del ciclo de la marcha. En este gráfico, como antes, pues bueno, destacamos esta barra de aquí, esta y aquí de la simetría, es decir, un alejamiento del patrón de normalidad a nivel del tobillo y sobre todo que eso está ocasionando un aumento de la simetría en la articulación de la rodilla. Con respecto a los parámetros, pues la velocidad, bueno, 0,99 es una velocidad buena, aceptable, la cadencia de paso también es buena, la tenemos aquí, podemos ver los pasos que da por minuto y bueno, y también vemos o nos fijamos sobre todo en el tiempo de apoyo donde no hay una diferencia importante, como lo veíamos antes, es decir, que a nivel de velocidad y de tiempo de apoyo no le está produciendo un gran déficit. En el resultado final, en este caso, destaca una alteración a nivel cinemático. Tenemos con esta puntuación del 87%, lo hemos visto antes, lo que pasaba en las gráficas a nivel de tobillo y a nivel de rodilla, pero con un buen resultado dinámico, ¿vale? A nivel de fuerzas, velocidad y tiempo de apoyo tenemos una buena valoración funcional. ¿Qué pasa en este caso? Pues como decíamos, el objetivo real era, como había un pie caído, se iba a colocar una ortesis para ayudarle en esa fase de oscilación de la marcha, donde hemos registrado esa deficiencia, y además una de las cosas que eran importantes era que, como aunque dinámicamente la marcha era buena, pero lo que se pretendía con este tratamiento es evitar esa compensación que él realizaba y que lo hemos visto en la gráfica de hiperextensión de rodilla, ya que con el tiempo el mantener una marcha de este tipo lo que hace es sobrecargar la rodilla, en este caso la rodilla izquierda. Y a través de la comparación de estas gráficas, lo que he puesto en la imagen, ¿vale? He puesto un antes, el pretratamiento de la cinemática o de la movilidad a nivel del ángulo de cadera, a nivel del ángulo de rodilla, aquí en la derecha, a nivel del ángulo del tobillo, ¿vale? El tobillo sagital, y después del tratamiento, y podemos comprender y ver la diferencia que hay en el antes y en el después. Entonces, por un lado, nos vamos a la deficiencia primaria que la teníamos aquí en la caída del pie, pues aquí ya vemos cómo la fase de oscilación no se está produciendo con ortesis, ya no se produce esa caída del pie. Luego, una vez ya se ha corregido este defecto, pues ya vemos que la hiperextensión que se producía a nivel del tobillo, de la rodilla durante la fase de apoyo, pues ya no se produce. Entonces aquí ya tenemos una movilidad, un patrón de movilidad de la rodilla izquierda que es mucho más fisiológico, y a través de la flexión ya se permite una amortiguación, igual que en el lado contralateral, del impacto en el momento de la aceptación del peso corporal. Y luego, por último, incluso el hecho de utilizar ese tratamiento también nos permite o podemos objetivar a nivel de la movilidad de la cadera, cómo esa movilidad o ese patrón es más simétrico que el que teníamos previamente. A nivel también de los parámetros espaciotemporales, también vemos que la velocidad y la cadencia nos ha aumentado. Los resultados, además, a nivel general también son más simétricos, por lo tanto sí que se está viendo esa mejoría. Y por último, pues ya vemos el resultado final con estos indicadores, que ha mejorado con la ortesis antequino, la cinemática del 87, ya hemos conseguido mejorarla a un 93%, y ya tenemos tanto el indicador cinemático de movimiento como el indicador dinámico, lo tenemos dentro ya de valores de normalidad. Este tercer caso es el caso de un varón de 47 años que sufre una caída, y entonces aquí lo que se produce es una torsión del tobillo derecho. Este caso se diagnosticó de fractura de peroné derecho y fue intervenido quirúrgicamente. En la exploración, pues bueno, dentro de los datos más llamativos, pues era que existía limitación de movilidad del tobillo, tenía una flexión dorsal de 0 grados, la flexión plantar estaba en unos 20 grados, la subastragalina era poco móvil, y luego la fuerza a nivel de la musculatura de tobillo pues estaba del orden de 4/5. El paciente refería dolor con la marcha, principalmente refería ese dolor cuando tenía que hacer el despegue del pie derecho, y bueno, pues se realizó un análisis de la marcha para conocer su verdadero estado funcional. En este caso, con los resultados que tenemos dinámicos, en la gráfica superior se ve que existe, vemos aquí muy bien en la gráfica, una diferencia importante en el tiempo de apoyo.
siendo menor el tiempo de apoyo del lado derecho, que es el que está representado con el color naranja, y aquí tenemos claramente, ¿no? Esto se corresponde a una marcha pues claudicante. En las gráficas inferiores, que muestran el promedio, como decíamos antes, de los diferentes componentes de la fuerza de reacción en la pisada, junto con ese patrón de normalidad que nos sirve de referencia, se ve que existen asimetrías de fuerzas importantes, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos una asimetría de fuerza importante al final de la fase de apoyo, que sería la fuerza de propulsión, y aquí, por ejemplo, también tenemos una asimetría importante y además un alejamiento del patrón de normalidad en la fase media del apoyo, y se correspondería con las fuerzas medio-laterales, ¿vale? Que son mucho más mayores de las que realmente solemos tener. En el caso de los resultados cinemáticos, con estos resultados de estas 3 articulaciones, pues veíamos que destacaba una limitación a nivel de la movilidad dorsal del tobillo derecho, que hace que finalice antes el avance de la tibia sobre el pie y por lo tanto se adelante así el despegue. Esta alteración de la movilidad lo que está haciendo es afectar a la propulsión, que lo hemos visto a nivel de las fuerzas de reacción, y por tanto está afectando a conseguir un buen avance del miembro inferior derecho durante esa oscilación o durante ese vuelo. Fíjense que de forma secundaria esa limitación de esa movilidad del tobillo que teníamos aquí nos está produciendo a nivel cinemático una disminución del flexo de rodilla en la fase de oscilación, ¿vale? Porque no se ha lanzado con una fuerza correcta para avanzar y prepararse para el siguiente apoyo. A nivel de movilidad, como hemos visto, pues hay un alejamiento del patrón normal de movimiento en la articulación del tobillo y de la rodilla, ¿vale? Y además también podríamos hablar de una simetría, que está produciendo esa simetría de forma compensatoria en la articulación de la rodilla. Los parámetros, en este caso espaciotemporales, aquí destacamos la velocidad, esto ya es una velocidad muy lenta, la cadencia, el número de pasos pues ya ha bajado, hay diferencia en tiempo de apoyo, que es importante esa diferencia, estamos del orden de un 28% y lo hemos visto muy bien a nivel de la representación gráfica de esas fuerzas de reacción. Por último, teniendo en cuenta todos estos resultados, el resultado final que nos da la aplicación traslada una alteración funcional de la marcha a expensas fundamentalmente de las fuerzas de la parte dinámica, que está en un 70%, de la velocidad y de la diferencia del tiempo de apoyo que se ha objetivado, ¿vale? En este caso, por ejemplo, donde vemos que la cinemática no es tan mala, la dinámica está alterada de esas fuerzas, pues podríamos orientar hacia un tratamiento que pudiese ser, pues eso, tratar ese dolor si realmente se está produciendo en esa marcha y trabajar con esa movilidad del tobillo derecho y con la potencia muscular para conseguir al final un mejor despegue y por lo tanto desaparecer también las alteraciones que se van produciendo en las otras articulaciones para ir compensando. Vale, Este es el caso... Aquí quedan 15 minutos. 15 minutos. Muy bien, vale, pues voy a acabar con este, voy a contar este también. Este es el caso de una mujer de 79 años que era candidata a una prótesis de rodilla derecha. Previo a la intervención quirúrgica pues tenía dolor y limitación de movilidad importante en esa rodilla. Entonces aquí se realizó un análisis de marcha antes de la intervención y a los 3 meses de haber sido intervenida pues para valorar su recuperación funcional. Aquí en la gráfica superior se puede ver cómo hay diferencia en el tiempo de apoyo, tenemos esa diferencia, y en las gráficas inferiores cómo las fuerzas de reacción se alejan del patrón normal, fundamentalmente pues aquí en la parte del frenado tenemos al inicio del apoyo y en la propulsión cuando tiene que despegar el pie, y cómo también las fuerzas mediolaterales son mayores de forma bilateral, lo que puede tener que ver pues o bien con una velocidad lenta o con una dificultad en la fase media del apoyo con mayor afectación, como tenemos aquí, del lado derecho, ¿vale? Que era el lado que iba a ser intervenido. A nivel cinemático destaca principalmente esto, aquí. Tenemos la falta de movilidad de la rodilla derecha durante todo el ciclo de la marcha. Fijamos cómo el apoyo lo hace en extensión y prácticamente cuando tiene que hacer la oscilación y flexionar la rodilla para facilitar ese avance, pues prácticamente hay muy poquita flexión.
Luego además también nos encontramos con un patrón, con un poquito de flexo en la rodilla contralateral. Era un hallazgo que ya lo veíamos en la posición neutra al registrarle este déficit de extensión completa en la otra rodilla, y posiblemente era porque la rodilla contralateral a la izquierda también estaba afectada por la gonartrosis. Aquí destaca el alejamiento, como decíamos, del patrón normal en esta articulación de rodilla, y la simetría de movilidad existente también aquí en la articulación de rodilla. Y bueno, y en los resultados, pues una marcha muy lenta, con una cadencia elevada, es decir, que lo que hace es que da muchos pasos por minuto, con lo cual el gasto energético de esta paciente pues será mayor. La valoración final muestra que la marcha está alterada tanto cinética como cinemáticamente. Y esta paciente pues, fue intervenida ya que era candidata para prótesis de rodilla, y se valoró, como he dicho antes, de nuevo a los 3 meses de la prótesis, ¿vale? Para conocer el efecto de la misma en su funcionalidad. Y aquí tenemos el resultado o el control, podemos decir, evolutivo de esta paciente. A la izquierda de la imagen tienen el resultado que ya hemos visto, ¿vale? Que he comentado de esa valoración previa. Y aquí en la derecha tenemos el resultado tras la intervención quirúrgica, después del tratamiento. A través de estos gráficos se ve claramente cómo desaparece prácticamente la diferencia que había. Ahora que lo veíamos, y aquí ya no lo tenemos en el tiempo de apoyo. Aquí sí que estamos viendo cómo se superponen las pisadas tanto del pie derecho como del pie izquierdo. Y luego también a nivel de las fuerzas de reacción, si aquí hablábamos de un déficit tanto en el frenado, la propulsión y estas fuerzas mediolaterales que estaban aumentadas, pues aquí ya las vemos que están normalizadas, ¿vale? Se sitúan dentro de esta banda de normalidad, de esta banda verde, o por lo menos están muy próximas a ella, en el caso que sería en el caso medio lateral. ¿Vale? Es una marcha mucho más estable y controlada y con unas fuerzas correctas. A nivel cinemático, pues aquí la mejora es evidente. Se ha conseguido, fijaros que partíamos de aquí, de esta movilidad que tenía de la rodilla, que estaba muy afectada, a esta movilidad que tenemos en estos momentos, a los 3 meses. La ganancia es clarísima. Aquí ya tenemos un movimiento de rodilla, estamos en esta línea naranja, que es perfecto, que es completamente fisiológico, y consecuentemente al mejorar esta alteración que encontrábamos primaria, pues esto arrastra una mejoría también en la movilidad de las otras articulaciones. El resultado de esta paciente, pues nada, con la prótesis de rodilla había mejorado significativamente la marcha, alcanzando la normalidad en su forma dinámica, pues con buenas fuerzas, con buena velocidad y sin apenas diferencia en el tiempo de apoyo. Y se apreciaba, y aquí se aprecia por este resultado, fijaros, porque esto también es interesante, se aprecia una alteración, ¿vale? Está muy en el límite. Yo decía antes que, bueno, lo considerábamos normal ya por encima del 90, aquí estamos en 89, pero si nos hemos fijado a lo largo también de todo el registro, íbamos encontrando alteraciones en el lado contralateral, ¿vale? Alteraciones también de movilidad, ahí sí que estaba manteniendo un flexo, y posiblemente lo que nos detecta el sistema cuando nos están midiendo esta pequeña alteración guarda relación con la afectación bilateral, que tendríamos que comprobar pues, cómo está su nivel o su grado de artrosis de rodilla. Y bueno, tenía preparado algún caso más, pero viendo ya que nos quedamos más cortos de tiempo, este era el caso del paciente neurológico que hemos visto antes. Voy a destacar solamente a nivel gráfico, a nivel cinemático, que se veía muy bien pues, el pie en equino en el momento del apoyo, y aquí mucho más que el paciente que hemos comentado antes de ciático popliteo externo, donde tenemos la caída del pie y la compensación que hacen de rodilla con una hiperextensión también para favorecer el avance. Este es el resultado, también alterado, cinemático, dinámico, y esta era otra de las pacientes que tenía preparada, por si acaso nos daba tiempo, y aquí sobre todo voy a poner esta gráfica para destacarlo, es decir, una paciente que se queja también con dolor, que hay una limitación, donde encontramos con las medidas muy pequeñitas limitaciones, en este caso era por unos esguinces de tobillo de repetición. Aquí vemos lo que decía antes, que fíjense cómo a nivel de la movilidad y de la simetría en el patrón de
de movimiento de las articulaciones inferiores, estas barras son muy pequeñitas y ya nos están llevando a que tenemos un resultado que está dentro de la normalidad. Es decir, que podemos encontrar alteraciones determinadas, concretas, en algún tipo de patología que hayan podido quedar como una secuela de algún traumatismo, de alguna lesión, pero funcionalmente nos está permitiendo medir y determinar si es normal o está alterado. En este caso, una paciente que tenía una marcha, pues aparte de la pequeña deficiencia que tenía de movilidad articular en tobillo, funcionalmente no le afectaba y la marcha era buena. Y quiero solamente acabar con este punto, donde lo que quiero es resaltar las utilidades detectadas en nuestro servicio de valoración a través del uso del NED-AMH+. Y entonces, como utilidades, y aquí lo he llamado pues fortalezas, pues quiero sintetizar y decir pues bueno, que nos aporta una información más completa sobre cómo es la marcha en los pacientes valorados, con lo cual nos permite conocer y entender mejor el proceso que tenemos delante. Está indicada sobre todo este tipo de valoración o de metodología pues con la valoración de pacientes con lesiones musculoesqueléticas de miembros inferiores, pudiendo orientar en los tratamientos dependiendo de los déficits que vamos encontrando en esa valoración. Pero también quiero destacar que en otros tipos de pacientes, y lo he sacado como ejemplos, pues por ejemplo estos neurológicos que hemos visto, ¿vale? También hay que estudiar y saber cuál es el paciente, pero dependiendo de la información que se necesite, pues también puede ser útil pues a nivel clínico. Luego que al cuantificar resultados, lo hemos visto con los ejemplos, pues permite realizar controles evolutivos o controlar también efectos de tratamiento de forma más objetiva, vamos viendo esa recuperación, aporta indicadores sobre la funcionalidad de la marcha y luego, lo he dicho al principio de mi charla, pero aquí quiero volver a destacarlo, que utiliza pues, un protocolo ágil, un método válido y aporta resultados pues, de fácil interpretación. Luego, y aquí sí que quiero dar pie por si acaso hay algún otro aspecto que Nacho pues, nos quiera comentar ahora luego de alguna otra utilidad o fortaleza que no tenga yo ahora mismo en la cabeza, pues nada, me dejo también que hable. Y nada, por mi parte, dejamos el turno abierto de palabra, dejo de compartir. Bueno, ya creo que he dejado de compartir y las preguntas que nos podáis tener preparadas. Muy bien, pues muchas gracias, Paqui. Sí que tenemos alguna cuestión, las voy a ir leyendo y vamos dando respuesta, ¿vale? A ver, nos preguntan si el software NED-AMH Plus se podría utilizar la AMG con otra marca, por ejemplo Biometrics, o solo capta la información de la misma casa matriz. Si queréis contesto yo mismo. Sí, por supuesto, puede utilizar otros sistemas de DMG. Si, vamos a decirlo así, si el proveedor de ese sistema DMG ofrece información suficiente, la sincronización puede ser perfecta y si no, pues tocará, vamos a decirlo así, hacer una especie como de puente entre un sistema y otro, ¿no? Dependiendo de si nos ofrece las SDKs o no. Como comentaba Paqui, tenemos ahora mismo algunos sistemas de MG ya sincronizados, no solo el de Noraxon, aunque el de Noraxon es concretamente el que estamos utilizando nosotros en la actualidad, pero sí que hay otros que ya están disponibles y si no es cuestión de revisar qué tipo de SDKs ofrece el fabricante pues para ver esa sincronización o integración del dispositivo. Gracias. ¿Qué valoración se hace antes de aplicar el protocolo del análisis instrumental? Contesto yo, valoración, se hace una valoración de exploración física típica pues bueno, pues cuando ves al paciente, una anamnesis, de preguntar cuál es la patología, aunque normalmente siempre vienen con un informe y con información sobre las pruebas clínicas que conllevan, pero bueno, siempre hablamos con el paciente, le preguntamos, sobre todo porque para nosotros es interesante, importante cuando nos hablan de dolor durante la marcha o dolor en el apoyo, el concretar en qué momento de la marcha o del ciclo de la marcha ellos tienen mayores problemas, porque luego también analizamos de esta forma la coherencia con los resultados que encontramos al hacer la valoración y luego la exploración física médica típica, que yo diría que básica para todo tipo de pacientes, pues a nivel de valoración muscular de miembros inferiores,
muscular de conocer los niveles de fuerza, conocer la amplitud de movimiento de cada una de las articulaciones, conocer, hacer pruebas a nivel neurológico, los reflejos tendinosos, analizar visualmente también la marcha, cómo se comporta tanto una marcha normal, el ciclo normal, como de puntillas, como de talones, es decir, más o menos pues ese tipo. El equilibrio también lo valoramos. Un examen, una exploración física, pues que intentamos que sea completa para que luego, pues en cualquier momento también nos pueda ayudar en tomar alguna decisión cuando ya obtenemos los resultados de la prueba biomecánica. Gracias. Al simplificar el modelo, ¿solo se analiza la marcha en plano sagital? Sí, si queréis también contesto yo y luego Paqui, si quieres añadir Sí. cualquier cuestión, la añades. Como comentábamos anteriormente, la idea era ofrecer una prueba que integrase información cinemática, es decir, movimientos, electromiografía y fuerzas de una manera lo más ágil y lo más sencilla posible. De hecho, el protocolo, en función de si utilizamos MG o no, pues suele durar entre 20 minutos y 30, ahí teniendo en cuenta la explicación al paciente, instrumentación y la propia prueba, ¿no? Entonces, al simplificar tanto el protocolo, lógicamente también tenemos que simplificar parte de los resultados que obtenemos. Entonces, esta prueba concreta te ofrece información dinámica, es decir, de fuerzas en los 3 ejes, y información cinemática, es decir, movimientos en el plano sagital. Si nos interesase, por ejemplo, obtener información en los 3 ejes del movimiento, entonces en este caso deberíamos ir a otro modelo biomecánico con más marcadores, pues como los modelos propuestos por P&G, Davis, etcétera. Pero lógicamente pues eso nos va a exigir pues una instrumentación mucho más elevada. Entonces se puede hacer, por supuesto que sí, con los sistemas de fotogrametría, por ejemplo, que disponemos nosotros como KineScan, pero lógicamente va a ser una prueba menos ágil y menos rápida, ¿no? Entonces lo que nosotros hemos podido evidenciar es que evaluando los movimientos en plano sagital por la mayoría de problemas del sistema musculoesquelético, pues tenemos información suficiente, pero sí que es cierto que en problemas neurológicos graves y en algunas situaciones muy concretas, pues es verdad que es necesario un extra de información y ahí sí o sí tenemos que ir a modelos biomecánicos con más marcadores y por tanto pruebas más extensas. No sé, Paqui, si quieres añadir algún detalle. No, prácticamente lo que has dicho, que el objetivo era el utilizar una prueba que fuese fácil, que fuese ágil y que aportase información suficiente para el tipo, sobre todo de pacientes, como yo comentaba al final en esa última diapositiva, con trastornos de tipo musculoesquelético que afectan a nivel de miembros inferiores, ¿vale? Entonces, y luego el otro tipo de patología, dependiendo de las necesidades que tengas o de lo que quieras saber, te puede ser útil si te responde con ese tipo de información, o ya necesitas, pues eso, como decía Nacho, un estudio más exhaustivo con unos modelos más complejos, con toda la complejidad además que todo eso conlleva en los resultados, en la instrumentación, en la interpretación y en el protocolo de medida. A colación, Emilio Aranda preguntaba también si habíamos pensado evaluar la repercusión en el raquis lumbar en las pruebas de marcha o incluso evaluar en terreno irregular. Y luego estoy leyendo ahora en otro comentario, Sabrina comentaba si se podía utilizar sobre la carrera. Entonces también hago una contestación así un poco global porque está relacionado con la cuestión anterior, ¿no? Por supuesto que en ocasiones es interesante también conocer la repercusión en el raquis lumbar de pues, la carrera, la marcha, etcétera, pero volvemos al caso anterior, ¿no? Eso requiere pues, modelos más complejos que nosotros en muchas ocasiones lo hacemos pues, para proyectos de investigación o estudios específicos. En este caso, esta prueba concreta, como la idea es que sea ágil y sencilla,
pues no incorpora esa información, pues en este caso el raquis lumbar, pero si nos interesase, pues para eso tenemos la herramienta KineScan que sí que nos lo permitiría, ¿no? O el propio sistema KineMob, que hace muy poquito hicimos un webinar que permite pues hacer pruebas, vamos a decirlo así, flexibles y ágiles de manera abierta, ¿no? Pero no es el cometido concreto de esta aplicación, ¿no? Y respecto al terreno irregular, pues pensando en el ámbito laboral, ¿no? En el que nos interesa hacer una valoración funcional y de alguna manera evaluar el desempeño de una persona pues en una actividad laboral o actividad deportiva, pues en este caso tenemos varias aproximaciones. Una de ellas puede ser el realizar pruebas de esfuerzo que simulen esa condición de terreno irregular o de cualquier otro tipo de condición, no sé, pues levantamiento de pesos, empuje, etcétera, etcétera. Y tras esa prueba de esfuerzo, pues realizar una prueba biomecánica pues para chequear si ese esfuerzo de alguna manera tiene alguna repercusión en la funcionalidad. Otra alternativa es hacer pruebas, vamos a decirlo así, más exigentes, ¿no? Por ejemplo, nosotros en muchas ocasiones empezamos con una prueba de marcha y por ejemplo, si la prueba no sale normal, no sale una funcionalidad normal, pero aún así el paciente refiere problemas en actividades más exigentes, pues a partir de ahí pasamos a una evaluación de equilibrio monopodal o, por ejemplo, hace una evaluación de subir y bajar escaleras, ¿no? Donde el tobillo y la rodilla pues la sometemos a un mayor estrés y de esa manera pues incrementamos, vamos a decirlo así, la exigencia de la prueba. En el momento no hemos desarrollado todavía vamos a decirlo así, una prueba estándar de evaluación en terreno irregular. Sí que también tenemos puesto a punto pues pruebas que en vez de subir y bajar escaleras, lo que nos permiten es pues evaluar cuando la persona pues sube un escalón, un peldaño, que realmente no es subir una escalera, sino es algo así como cuando nos encontramos con algún terreno que no es totalmente plano. Y la idea un poco es, en la medida de lo posible, simplificar esos procedimientos, pero tampoco ir en cada estudio desarrollar un protocolo ad hoc, no por nada, sino porque eso siempre requiere esfuerzo y tiempo y al final necesitamos un equilibrio, ¿no? Entre responder a la duda clínica y ser eficientes, ¿no? Y respecto a la carrera, pues lo mismo. En este caso, el tipo de información que genera en EDMH Plus está pensado para evaluar, en este caso, la función de la marcha. Si estamos pensando en evaluar la carrera, que también lo hemos hecho y vamos a evaluar la pronosupinación cuando, por ejemplo, diseñamos zapatillas, ¿no? Algunas empresas como North Face, por ejemplo, nos ha pedido servicios en esta línea o hemos hecho proyectos de investigación en este campo, pues los parámetros biomecánicos que nos interesan son otros y por tanto la prueba es un poquito distinta, ¿no? Entonces en este caso pues iríamos a modelos biomecánicos distintos y una prueba un poco diferente. Entonces no sería el NEDA-MH Plus como tal, no sería la prueba ideal, aunque por supuesto con el laboratorio de fotogrametría, las plataformas, la información de MG, sí que podríamos hacer pruebas de este estilo. No sé, Paqui, si quieres completar o no. Yo creo que la has dejado, pero muy, muy completa la explicación que has realizado. Exactamente, lo que has dicho es lo que hacemos. Paqui sobre todo ríe. por la importancia del tiempo en cuando se realizan pruebas que llevan mucho tiempo el diseñarlas, el pensar en ellas, el hacer esas bases de datos de normalidad, el controlarlo todo, es que es un proceso. Entonces no lo podemos hacer para cada tipo de actividad o gesto que se piense. Aquí se ríe porque si me dejáis tiempo estamos hasta mañana aquí hablando de biomecánica. Bueno, yo precisamente como nos hemos pasado ya de la hora, han quedado bastantes preguntas sin responder, pero bueno, tenemos vuestros nombres, quién ha escrito cada pregunta, vuestro correo electrónico, intentaremos haceros llegar las respuestas a vuestras cuestiones y damos por finalizada la sesión porque no queremos alargarlo más. Agradecemos vuestra asistencia, ha sido un seminario muy, muy interesante y bueno, muchas gracias a todos. Y por supuesto, podéis escribirnos por correo electrónico. Nacho creo que ha dejado su correo electrónico para que podáis mandar cualquier tipo de consulta o si no directamente al IBV. Muchas gracias. Muchas gracias.